Imaginad por un momento la escena. Estamos en Barcelona, es mayo de 1937, una ciudad absolutamente convulsa, en plena Guerra Civil Española. En medio de ese caos, un brillante intelectual italiano es sacado a la fuerza de su casa por una patrulla stalinista y asesinado a balazos. Un final trágico, sin duda. Esta es la historia de Camillo Berneri, un pensador fascinante que tenía una naturaleza dual rarísima de encontrar. Un corazón profundamente romántico, pero un cerebro fríamente realista. A lo largo de esta explicación, vamos a trazar el recorrido vital e intelectual de este activista, un hombre que literalmente se atrevió a desafiar los dogmas más sagrados de su propia época. Venga, entremos de lleno en esto. Fijaos en lo que escribió el propio Berneri. El anarquismo ha de ser vasto en sus concepciones, audaz, no contentarse nunca. Esta frase es genial porque captura a la perfección su identidad. Berneri no era el típico ideólogo de manual, estático y aburrido. ¿Qué va? Era un pensador incansable, siempre mirando hacia el futuro, que cuestionaba constantemente los dogmas intocables de su propio movimiento. Él buscaba un realismo político pragmático, algo que funcionara de verdad, alejándose del puro romanticismo. Para no perdernos en este viaje histórico, este es nuestro mapa de ruta. 1. Orígenes y anarquismo. 2. Anarquismo crítico y pragmático. 3. Debates contra el autoritarismo. 4. Federalismo y democracia directa. 5. La prueba de fuego en la Guerra Civil Española. Y 6. Su legado para el siglo XXI. ¡Vamos allá! 1. Orígenes y anarquismo, de Lodi al frente. Vamos a sentar un poco las bases de sus primeros años y de cómo despertó a la política en una Europa que estaba literalmente al borde del abismo. Todo empieza en Lodi, Italia, donde nace en 1897, pero el verdadero clic mental le llega muy joven, en 1912, en Reggio Emilia. Allí descubre el socialismo humanitario. Gracias a la influencia de mentores clave como Camillo Prampolini y Torquato Gobi, Berneri forja una brújula ética fortísima. Sin embargo, para 1916 da un giro y adopta oficialmente el anarquismo. Rompe con el socialismo por un rechazo visceral a lo que él veía como injusticias del sistema. Claro, este activismo temprano y su postura antimilitarista no le salieron gratis. De hecho, en 1919 acabó exiliado y confinado en la isla de Pianosa. Es la clásica evolución de un joven estudiante que pasa a ser un militante que no se conforma con lo que le cuentan. 2. Anarquismo crítico y pragmático, rompiendo el dogma. Ahora pasamos a su aportación teórica más potente, la necesidad absoluta de que las ideas fuesen prácticas y no solo un ejercicio de nostalgia. Entonces, el punto crucial de todo esto es su concepto de anarquismo crítico. Él lo definía como una herramienta viva para la política, una filosofía adaptable, que es idealista, sí, pero pisando tierra firme. La idea era injertar nuevas verdades en los principios de siempre y al mismo tiempo podar, como si fuera un árbol, esos viejos dogmas históricos que ya no servían, todo para resolver problemas prácticos del día a día. Ojo, Berneri no quería destruir los ideales libertarios, para nada. Quería actualizarlos, hacer un upgrade necesario para lidiar con la complejísima realidad de los años 20 y 30. Y esto nos lleva a una división conceptual súper interesante. Por un lado, tenemos el dogmatismo histórico, esa postura inflexible, súper romántica, muchas veces antipolítica, que se conformaba con decir no al Estado, pero sin tener un plan para el lunes por la mañana. Por otro lado, tenemos el realismo pragmático que defendía Berneri, una actitud adaptable metida de lleno en la política real, que usaba un programa mínimo para reconstruir la sociedad poco a poco. Él lo tenía claro, ser simplemente antiestado no bastaba, hacía falta una propuesta viable. 3. Debates contra el autoritarismo, confrontando los extremos. Y aquí es donde la cosa se pone tensa, porque Berneri se lanzó a batallar intelectualmente contra la enorme ola de autoritarismo que inundaba Europa. Berneri no se casaba con nadie y repartía críticas contundentes a los dos grandes polos autoritarios del momento. Por una parte, debatió duramente con comunistas como Antonio Gramsci, argumentando que el Estado marxista, lejos de liberar al pueblo, lo que hacía era crear una nueva burocracia dominante. Básicamente, centralizaba el poder hasta asfixiar a la sociedad. Por otra parte, atizó implacablemente al fascismo de Mussolini, definiéndolo como una dictadura teatral que, en el fondo, solo servía a las élites económicas. Su conclusión, tras analizar la historia, era meridiana. La centralización del poder estatal genera inevitablemente opresión, sea del color que sea. De hecho, hay una faceta fascinante en su obra, concretamente en su texto Mussolini grande actore. Berneri fue un auténtico adelantado a su tiempo. ¿Por qué? Pues porque habiendo estudiado a Freud, decidió aplicar el psicoanálisis directamente a la política. Utilizó estas herramientas para diseccionar la mente de los dictadores y, casi más importante aún, para intentar comprender por qué las masas se conformaban y cedían ante la tiranía. Una genialidad. 4. Federalismo y democracia directa. El poder de la descentralización. Bueno, ya hemos visto lo que criticaba, pero pasemos a la parte constructiva. ¿Qué proponía exactamente para sustituir al Estado burocrático?
Y esto ilustra brillantemente los pilares de su programa mínimo. Berneri proponía cosas muy concretas: autonomía municipal, democracia directa real, un sindicalismo descentralizado y, finalmente, una asociación de comunas libres. No sacó esto de la nada, se empapó de pensadores federalistas italianos potentísimos como Cataneo y Salvemini, buscando siempre que la autogestión de la sociedad no fuera una utopía, sino algo factible. Todo ese andamiaje teórico se puede resumir en esta pequeña pero brutal máxima: pasar de una sociedad donde los ciudadanos son gobernados a una donde se gobiernan. Esa era la meta final: destruir el espejismo de delegar el poder en otros y transformarlo en una autogestión auténtica, donde la participación ciudadana fuera directa, activa y muy consciente. 5. La prueba en la Guerra Civil Española, cuando la teoría se encuentra con las trincheras. Llegamos al clímax dramático de su vida. En 1936, Berneri hace las maletas y se va a España para poner a prueba todas estas teorías en uno de los conflictos más crudos del siglo XX. Su paso por España es una sucesión de decisiones críticas. Primero, llega a una Barcelona en plena ebullición en julio del 36. Segundo, no se queda en un despacho, forma la sección italiana de la famosa columna Ascaso y se va al frente. Tercero, y aquí viene la polémica, se opone frontalmente a que las organizaciones anarcosindicalistas colaboren con el gobierno y asuman ministerios. Y cuarto, defiende a capa y espada que, si querían ganar la guerra contra Franco, tenían que llevar a cabo la revolución social al mismo tiempo. Nada de aplazarla para después. Tristemente, mantener esa independencia de criterio le costó la vida. El 5 de mayo de 1937, durante los trágicos sucesos de mayo, Berneri es sacado de su casa y asesinado en Barcelona por patrullas estalinistas. Fue el precio definitivo y letal que pagó por su postura eternamente crítica frente a cualquier tipo de estalinismo o concentración autoritaria de poder. 6. Legado para el siglo XXI. El programa mínimo moderno. Para ir cerrando, es fundamental que conectemos la historia de este intelectual de los años 30 con nuestro mundo actual. Demos un salto al presente y veamos cómo todo esto construye una base súper sólida para los debates de hoy. El pensamiento de Berneri es increíblemente actual porque ataca de lleno la crisis de representación política que vivimos. Él rechazaba tajantemente esa mentira de que el fin justifica los medios. Lo que promovía era una política puramente ética y la autonomía total de la sociedad civil. Sus ideas sobre descentralizar el poder conectan directamente con nuestra necesidad moderna de tener una democracia participativa de verdad. Así que, para terminar, os invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo podría la visión de Berneri, esa idea de una participación ciudadana activa, resolver los enormes déficits democráticos que tenemos hoy en día? Es fascinante pensar que su programa mínimo, diseñado hace casi un siglo, podría ser todavía la clave para corregir los enormes desequilibrios de poder que vemos a nuestro alrededor. Una lección vital sobre el autogobierno que desde luego sigue más viva que nunca.